Iniciamos nuestro conversatorio acerca de la crisis de la representación política a nivel parlamentario, organizado por la Cátedra de Derecho Político y la Cátedra Libre Jacques Maritain, ambas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a cederle la palabra al doctor Humberto Molina, quien abordará el tema ciudadanía, como ya nos había anticipado el senador Pagotto. Doctor Molina, todo es suyo. Muchísimas gracias, doctor del Barco, por su presentación. Por supuesto, muy agradecido al doctor senador y a Carlos Pagotto por ilustrarnos con su exposición. Y en esta sala de gobernadores, de nuestra Facultad de Derecho, nuestra querida Facultad de Derecho acá en la UNC, y muy honrado con participar de este panel, acompañado de grandes exponentes del derecho político y de la ciencia jurídica, como el doctor Gonzalo Fernández, ¿sí?, la doctora Durán, y por supuesto los imprescindibles que son nuestras alumnas y alumnos. Muchísimas gracias, ustedes nos honran también con vuestra presencia. En mi caso voy a tomar las palabras y en la línea de razonamiento del doctor Pagotto, como prolongando nuestras conversaciones en distintos ámbitos, universitarios y otros institucionales o sociales. En ese sentido, como decía Ricardo, mi exposición va a tomar como referencia principal la cuestión de las nuevas ciudadanías, que algunas corrientes de pensamiento y análisis político consideran a partir de que, en primer lugar, entienden la noción del gobierno no centralizada en el Estado o en su institucionalidad como garantes y como el centro articulador del poder político, de los procesos políticos y decisorios. Es decir, no como el monopolio de la coordinación interinstitucional, en la búsqueda de ese interés general o interés colectivo, ¿no? Ese escenario, consideran estas corrientes de pensamiento, ya ha dado lugar a otro escenario en donde existen una multiplicidad de espacios y de interacciones que representan distintos grupos, distintos actores sociales y políticos que tratan de ser visibilizados, que buscan su reconocimiento, buscan ser legitimados en definitiva, a partir de ese reconocimiento jurídico, es decir, que hay una nueva dinámica social, ¿sí?, caracterizada por la interacción múltiple entre distintos grupos o actores sociales, ¿sí?, que actúan dinámicamente por fuera de lo estatal, de lo institucional, es decir, desde el punto de vista, podríamos decir, teórico, exceden aquello de lo que daban cuenta las teorías, por ejemplo, las neoinstitucionalistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta nueva dinámica social
sin duda impacta desde el punto de vista teórico en las nociones de ciudadanía, en las nociones de la representación política y también desde el punto de vista histórico supone que en este siglo XXI emergen una nueva noción de la ciudadanía. Algunos le llaman la ciudadanía multilateral o ciudadanía compleja o nueva ciudadanía, en tanto supone un entramado asociativo que con pretensiones, como les decía, de reconocimiento jurídico y de incidencia política, pero también esto remite a plantear la cuestión de la representación política, porque precisamente esta nueva conformación social, esta ciudadanía compleja, implica también que considerar cuál es la representatividad, cuáles son los criterios para que este conjunto, esta nueva trama social tenga estas pretensiones no solamente jurídicas, sino también desde el punto de vista político, esto es, que tiene pretensiones de incidir eficazmente en los procesos decisorios para que en el marco de lo que se denomina la participación ciudadana pueda influir en los procesos decisorios, esto es, en las políticas, en el despliegue de las políticas públicas. Y esto es así en tanto consideran en general, y esto tiene una verificación empírica, que este nuevo escenario, en tanto también nuevas condiciones para el desarrollo o el ejercicio de la representación, ¿sí? Así hay nuevos condicionantes para la representación política que escapan ya a los actores tradicionales, como por ejemplo los partidos políticos y otras instituciones, ¿no? Entonces, esto es así en tanto existe, por supuesto, la cuestión de la crisis de la representación o la crisis de la política. Y en ese sentido, lo interesante es que esta ciudadanía, digamos, multilateral, compleja, ¿sí? Esta nueva ciudadanía compuesta por esa multiplicidad de grupos, tiene como, entre otros aspectos para caracterizarla, una es que la misma se deriva precisamente de la crisis, ¿no? Es decir, la crisis de la política no solamente en términos de lo que son las prácticas institucionalizadas, sino particularmente, en este caso, en términos de lo que significaba la representación política, ¿sí? Básicamente desde el siglo XIX, por ejemplo, particularmente en el caso argentino, a partir de la conformación de los primeros procesos constitucionales y de formación de nuestro Estado, por ejemplo, ¿sí? En donde, sin duda, el eje de la representación política estaba precisamente en los partidos políticos. Bueno, esto ya no es así según esta hipótesis, en tanto la crisis implica entonces no solamente la desafección política, la desidentificación partidaria y todo aquello que analizan, ¿no? Aquellos que ponen el énfasis en la cuestión de la crisis de la política o crisis de la representación política, ¿sí? Entonces, y particularmente, como les decía, en la crisis de la representación parlamentaria, específicamente, y la de los partidos políticos. Es decir, esta nueva ciudadanía, esta nueva conformación social, ¿sí? Emerge, ¿no? O se conforma a partir de la crisis de esa política, no solamente en términos de lo que son las prácticas institucionales, sino en todo aquello que representan, por ejemplo,
las crisis de las ideologías, de las identidades partidarias, y todo aquello que implicaba, digamos, el otro paradigma de lo que es la representación política, particularmente la partidaria, ¿no? Bueno, entonces, la nueva ciudadanía tiene como uno de los factores emergentes o causa eficiente, entonces, esa crisis de la política. Pero también tiene como factor determinante es que esos nuevos actores, como les decía, tienen pretensiones de ser contenidos jurídicamente, ¿sí? Y en ese sentido también autores como Marc Galanter o el mismo Marcos Novaro hacen referencia al concepto, el primero Galanter, el concepto de lo que significa la ley en este nuevo entramado social, ¿sí? Y él dice que la ley no es solo un conjunto operativo de controles, sino también un sistema de significación cultural y simbólico, ¿no? Y apelar a su uso e invocarla produce amenazas, promesas, bendiciones, pero también estigmatizaciones, ¿sí? Y eso por un lado. Y en términos de lo que Marcos Novaro refiere a la crisis de la representación, cabe señalar que, bueno, esto es un concepto muy tradicional, a la crisis de la representación, Novaro sostiene que es el deterioro del prestigio de los partidos, de los parlamentos y otras instituciones respecto del o frente al electorado, y también implica la pérdida de la eficacia consecuente para formar consensos, para seleccionar liderazgos y para administrar el poder político. Es decir, noción de crisis de representación, ¿no? Ruptura, ¿no? Ese divorcio entre el representante y el representado, entre los partidos, ¿sí? Y sus partidarios, ¿sí? También esto se suma a los efectos de la crisis en términos prácticos, por supuesto, la ruptura o el deterioro en esa mediación o mediatización que implicaban los partidos o los dirigentes, ¿sí? Para dar cuenta de las necesidades o de las demandas sociales, ¿sí? Entonces, eso implica también la crisis, esa ruptura, ese deterioro en las estructuras de mediación, en los actores que anteriormente mediaban para satisfacer las demandas, ¿sí? De los distintos sectores, ¿sí? Por otro lado, y en términos de alguna manera, de encontrar argumentos en la explicación de la nueva ciudadanía o ciudadanía multilateral como constitutiva por actores que de alguna manera representan aquello que los viejos actores no representan. Por ejemplo, mediar, ¿no? Entre sus demandas y el poder, ¿sí? Es decir, son aquellos que entonces invocan derechos. Y ahí aparece el otro factor. Por un lado, la crisis política, que ciertamente en esta teoría no le atribuyen solamente a los políticos, digamos. Si bien algunas de estas respuestas vienen de lo no político, pero no le atribuyen solamente a los políticos, sino al sistema de representación, en su caso, a los procedimientos para la representación, pero también al contexto de la época, fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, con estos nuevos criterios, nuevos espacios para la participación, para la identidad, ¿sí? Y en definitiva todas las implicancias que tiene desde el punto de vista también virtual o digital. Es decir, nuevas conformaciones ciudadanas. Es decir, por un lado, esta crisis,
Y por el otro lado aparece esto de la invocación de derechos, la teoría de la invocación de derechos, que refiere a que estos actores nuevos que reclaman para sí reconocimiento o inclusiones, por ejemplo, reclaman el reconocimiento jurídico, ¿sí? Pero esto supone que invocar derechos no implica considerar el derecho no solamente como derecho positivo, como el ordenamiento jurídico ya establecido, sino también el derecho como valor social, como aspiración de un individuo o de un grupo que busca ser reconocido, visibilizado. Entonces, en esa nueva conformación social que es diversa, que es que en definitiva también ejerce, digamos, cierta representación por aquellos que, ¿no?, ven en ellos, digamos, grupos o de algún espacios para que satisfacer sus demandas. Por ejemplo, la de inclusión, cualquiera sea, digamos, la diversidad de los grupos, ¿no? O nuevos grupos, digamos, que buscan ser reconocidos, digamos, dentro del sistema jurídico y del sistema político, ¿no? Entonces, la invocación de derechos en ella aparecen argumentos muy, muy significativos para explicar el por qué, digamos, asumen estos nuevos grupos, ¿no?, nuevas representaciones que de alguna manera complementan o suplantan aquella crisis de representación, aquella falta de representación de los actores más tradicionales, digamos, ¿no? No los niega, según esta teoría y según la mía también, sino que los complementa de alguna manera. Facilita, digamos ese encuentro, ¿no?, entre los ciudadanos, los demandantes, digamos, los nuevos grupos y aquellos que de alguna manera actúan en los ámbitos de poder, digamos, o en los procesos decisorios. Y en ese sentido, interesante esto de la invocación de derecho, porque en ella es central para entender cómo, a pesar de la crisis de representación, digamos, encontramos nuevos espacios, nuevas instancias para que esta reformulación en la noción de representación, digamos, la crisis no significa que no desaparezcan aquellos actores, ¿no?, sino que aparecen estos nuevos actores, ¿no?, esta nueva trama social, que como dicen otros, Barry-Clark, por ejemplo, que habla del nuevo ser ciudadano, esto de la nueva ciudadanía, dice que la aparente crisis de la política, ¿no?, tiene como respuesta o posibles soluciones aquello que viene de la no política, específicamente del campo social. Entonces, pero para eso tenemos que encontrar argumentos para que estos grupos, estas nuevas conformaciones sociales, ¿no?, encuentren esos criterios de legitimidad, ¿no? Entonces, la invocación de derechos supone tres aspectos conceptuales. Primero, la necesidad de diferenciar, como les decía, el derecho como ordenamiento jurídico, como derecho positivo, ¿sí?, del derecho como sistema de valores, o aquello, aunque no sea reconocido, aunque no sea positivizado, ¿no?, también supone unas de facultades, ¿no?, una pretensión que representa la necesidad de ser reconocido jurídicamente, ¿no?, como en el caso de los nuevos derechos humanos, que hace referencia. Usted es un experto en eso, doctor. Bueno, eso como primer aspecto, ¿no?, esa diferenciación, digamos, el derecho como ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la emergencia, digamos, la expansión de la ciudadanía en términos por distintas razones, digamos, nuevos temas, nuevos conflictos, nuevas demandas de la época,
que en definitiva interpelan, digamos, a las sociedades para que esas nuevas demandas se traduzcan en derechos. Es como que el devenir mismo del derecho, dice, ¿no?, interpela para que, digamos, haya un reconocimiento jurídico y un nuevo estatus jurídico con implicancias políticas y de representatividad para estos nuevos grupos, ¿sí? Es como que también existe esto de la implosión de derechos, ¿no? Ampliación de ciudadanía, implosión de derechos. Es un segundo aspecto esto de la invocación de derechos, ¿sí? Y en tercer lugar, que las nuevas identidades que constituyen estos nuevos grupos, ¿sí?, que en torno a sus reivindicaciones referidas, por ejemplo, a los derechos humanos. Y esto, en general, fíjense, queda al margen de las instituciones políticas partidarias. Y ahí viene un eje central para el argumento de por qué, digamos, estas organizaciones, digamos, de la sociedad civil nuevas, ¿no?, adquieren representatividad. Es porque precisamente las instituciones tradicionales están desbordadas. Asistimos a lo que se denomina el desbordamiento institucional, principalmente del Estado, que no puede contener esas demandas. Por supuesto, tampoco los partidos. Y ahí viene, digamos, que la necesidad de considerar que esta nueva ciudadanía, este nuevo entramado social, posee, digamos, una nueva representatividad, pero no porque, en este caso parece que es generoso con los políticos, no porque, digamos, por hacer antipolítica, sino porque hay un desbordamiento. No hay posibilidades ya prácticas de que, históricas, de que las instituciones puedan contener esas demandas sectoriales que necesitan de esa visibilidad, ¿sí?, ¿no? Necesitan ser representados, y ellos mismos asumen la posibilidad de la representación para, digamos, obtener no solamente digamos, el reconocimiento jurídico, sino también incidir, ¿no?, esto es, incidir en los procesos decisorios y para que los mismos resulten las decisiones que el Estado tomará para beneficiar sus demandas, satisfacer sus demandas, digamos. Entonces, la crisis de representación. Entonces, de nuevo, esta nueva trama asociativa, ciudadanía multilateral o nueva ciudadanía, tiene como una de las causas eficientes la crisis de la política, ¿sí? Y, por otro lado, esto se explica por la invocación de derechos, ¿sí?, como una herramienta, como una instancia para que estas agrupaciones, estos nuevos espacios constitutivos de la sociedad política, de alguna manera sean reconocidos, asuman representatividad política, ¿sí? Ahora bien, para aclarar y complementar esto de la nueva ciudadanía, esta nueva trama social supone, como les decía, que a la crisis de la política le vienen respuestas desde el campo social, ¿no?, por toda esta dinámica nueva, pero también es cierto que para que haya una representatividad tiene que haber, digamos, un anclaje jurídico, por supuesto, ¿no? Entonces, y una legitimidad. Pero también, y esto ya desde el punto de vista ideológico, esta nueva interacción social supone considerar al sujeto, acá hay un criterio de autonomía, de autorregulación, de autodeterminación de ese sujeto individual que en su interacción con otros en el campo social
podrá libremente, autónomamente, practicar la política desde el campo social, practicar esto de la nueva ciudadanía. Por eso se considera entre los efectos de esta nueva conformación social, en esto incluso se sustenta en el plano, desde la filosofía, digamos, que dice, lo importante entre los efectos de esta nueva ciudadanía es que el sujeto tiene autonomía. Es decir, digamos, se reconoce la autonomía del sujeto, ¿sí? Y esto significa, en términos prácticos, que, y esto está verificado, que la necesidad de que para que haya una ciudadanía plena, ¿no? Esa ciudadanía que se constituye tenga como sustento, como sustancial, a un individuo que actúa, el yo actuando con el otro, como un ciudadano del mundo, en un destino compartido, ¿sí? Y entonces existe ahí ese libre interactuar social, porque los rasgos distintivos, entre otros, de esta nueva trama social, de esta nueva ciudadanía, es la diversidad, el pluralismo, ¿sí? La multidiversidad. Es decir, esto supone que hay un actuar autónomo del sujeto en relación con la sociedad. Es decir, esta nueva ciudadanía supone entonces que también en ella, en su dinámica, encontramos nuevas formas, no solamente de participación, sino de representación. De representación respecto de la representación política, aunque viene, paradójicamente, aunque viene desde lo no político, digamos, ¿no? Entonces, esto configuraría, por supuesto, digamos, está planteado en términos teóricos, pero también hay evidencia empírica en cómo estas nuevos actores sociales han articulado, digamos, sistemas participativos, digamos, de intercambio para acercar al poder distintas propuestas o distintas demandas, ¿no? Hay distintas verificaciones en ese sentido. Lo interesante es que esto también contribuya, digamos, como decía el doctor anteriormente, también contribuya a fortalecer los procesos democráticos, ¿sí? Y en definitiva también, y esto como desafíos, digamos, ¿no? El desafío para el Estado, para el poder o para los poderes, y también para la misma ciudadanía, es de fortalecer procesos democráticos y, por supuesto, con criterios de tolerancia, diversidad y resistir a las tentaciones autoritarias, porque en esta nueva conformación, en esta nueva dinámica social, digamos, siempre está la tentación de quién determina las agendas, porque lo interesante, digamos, es que esa nueva conformación social, ¿no?, disputa agenda con el poder, digamos, incluso con los actores del viejo paradigma, por así llamarlo, ¿no? Entonces, el Estado, en términos democráticos, debe saber, digamos, discernir cuáles son las demandas, saber rescatar qué es lo necesario. Es lo que se llama a veces la ética de máximos, de mínimos, ¿no? ¿Cuáles serían políticas de Estado? ¿Sobre qué hay que decidir? Por ejemplo, esos son desafíos para los Estados. También para los sistemas estos democráticos con conformaciones ciudadanas, sobre todo en Latinoamérica, con sistemas todavía considerados, digamos, que con problemas de institucionalidad en términos republicanos, incluso democráticos, digamos. En ese sentido,
creo que los desafíos también son del tipo institucional, con el propio sistema capitalista, por supuesto, con ciertas compatibilidades respecto al mismo, y en definitiva, o con los nuevos populismos. ¿Sí? Siempre, digamos, están presentes, y de eso da cuenta también mucha literatura, muchas, digamos, da cuenta el pensamiento político, jurídico. En definitiva, de lo que se trata es de, y en términos de lo que es el título del panel, digamos, crisis de representación política, ciudadanía, es que esta nueva ciudadanía o ciudadanía multilateral plantea nuevas formas de representación, ¿sí? Nuevos desafíos, y que por supuesto, basado en la crisis, o dando respuesta a esa crisis, a ese vacío que supuestamente, digamos, deja la política o los espacios tradicionales, y también basado esto en la invocación de derechos. Entonces, esta nueva ciudadanía, entonces, aparece, digamos, no solamente desde el campo teórico, sino que hay verificaciones interesantes en el plano empírico que dan cuenta de esta nueva realidad ciudadana e institucional. Bueno, de mi parte, muchas gracias por la atención y quedo abierto después para el conversatorio. Muchísimas gracias.